Y así como estamos de pie, vamos a orar. Oh Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, porque a través de este canto tenemos otro mensaje más. Nos mandas a levantarnos de nuestro sueño espiritual. Nos llamas a vivir en santidad y nos pides el corazón para que te lo entreguemos, para que lo transformes, para que lo santifiques, para que nos habilites a fin de que seamos idóneos para el reino de los cielos. Hoy lo cantamos, ahora escuchamos tu palabra, pero ahora te hablamos en este momento a través de la oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, pueden sentarse. Y bienvenidos sean todos aquí a la casa de nuestro Dios. Antes de iniciar, quiero felicitar a todos los padres de familia porque esta iglesia siempre está adornada con niños. Eso significa que ustedes están haciendo un buen trabajo. No me refiero al trabajo de hacer niños. Me refiero al trabajo de traer los niños a la iglesia. En segundo lugar, Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Yo quiero felicitar aquí a esta joven pareja, porque siempre sus niños están quietecitos, atentos, con la Biblia en la mano, con el himnario. Y siempre que yo vengo me fijo, hermanos, en dónde estos niños empiezan a hacer cosas de niños, travesuras. No lo hacen. Ellos siempre están respetuosos en la casa de nuestro Dios. Así que felicidades, chiquititos. Que Dios me les bendiga grandemente. Igualmente a los padres. Igualmente al resto de padres de familia que están acá. Es cierto que hay otros niños más con mayor energía e inquietud, con ganas de brincar, saltar. Eso es normal, eso es de niño, no los regañamos, los felicitamos. Los niños tienen sus etapas, quiero decirle, tienen sus etapas. Cuando mi primer hijo estaba en esa etapa donde andaban para arriba y para abajo, no lo aguantábamos allá en la iglesia de Lecas, por cierto. Se nos escapaba y daba un recorrido en todo el patio de Lecas. Imagínense ustedes cómo es el Lecas. Y alguien nos dijo, pastor, no se preocupe, los niños tienen sus etapas. Vean ahora, santo varón, ¿verdad? Así es. Así que dejemos que los niños sean niños. Y de igual manera, quiero felicitar a cada uno de los padres de familia por el esfuerzo que hacen por traer a sus hijos a la iglesia. Yo sé que para algunos es bastante difícil mantenerlos quietos, quisieran que estén quietos, pero usted no se preocupe de eso. Los niños son niños, solamente instrúyalos, enséñeles el amor, el respeto a Dios. Y ellos poquito a poco van a ir enderezándose en el camino del Señor. De igual manera, pues me alegra ver aquí a la hermana Adinora con su mamá, su hijo. Bienvenida, hermana. No sé si ha estado reuniéndose antes acá o hoy la tenemos aquí de visita. Excelente, bienvenida. Me alegra ver a la hermana Toñita, bien paradita, iba a decir, bien sentadita. Ella ha estado enferma unos días atrás, pero el Señor la tiene acá, ¿verdad? A la par de su hija. Hermanos queridos, vamos a tener un tema hoy. Quiero agradecerle al hermano Díaz. A él le tocaba predicar. A mí no me tocaba predicar acá, ¿verdad? De hecho, no me puse en el rol del distrito porque hoy se suponía que todos los pastores íbamos a estar en un evento de la asociación, pero no se hizo, así que yo elegí estar en una iglesia y esta iglesia me gusta. Y cuando el predicador de hoy
me miró, me dice, pastor, yo le cedo el micrófono para que usted predique. Así que, hermano Díaz, muchas gracias. Así que vamos a compartir el mensaje de esta mañana. Me alegra verlos a algunos de ustedes que no había visto ya días, y quiero pedir que nuestro Dios nos bendiga. Al finalizar el culto nos quedamos en la junta de iglesia unos minutitos, porque tengo 2 puntitos importantes que tratar con ustedes. Por favor, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por habernos permitido esta mañana estar aquí en tu iglesia. Ahora vamos a iniciar a estudiar tu palabra y queremos suplicar la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, quiero decirles que el día de hoy nosotros, al abrir la palabra de Dios, vamos a encontrar un mensaje que el Señor tiene específicamente para su iglesia en este tiempo. Y hoy cada uno de nosotros, al prestar atención a este mensaje, redescubriremos que a Dios le seguimos importando demasiado como para que nosotros prestemos mucha atención a lo que Él nos quiere decir. Cuando nosotros abrimos la Biblia es como que se abren los labios de la boca de Dios y Él nos habla. En el libro del Apocalipsis capítulo 3, del versículo del 1 al 6 está el mensaje a la iglesia que está en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, amada iglesia, hay una clase de sueños que todos conocemos. Es el sueño del cuerpo. Cuando llega la noche a determinada hora, los ojos se cierran, las fuerzas disminuyen y el cuerpo pide descanso. Esto es precisamente lo que nos ocurrió anoche. Y quiero decir que este tipo de sueño es una bendición porque es un sueño reparador. Es un sueño que todos debemos dormir. 8 horas, algunos más, otros menos. Pero también existe otro sueño, pero sin embargo este otro sueño es un sueño peligroso. Y no me refiero al sueño del cuerpo, me refiero al sueño del alma. El cuerpo puede estar despierto mientras el corazón duerme. Podemos levantarnos temprano como lo hicimos hoy, atender nuestras responsabilidades, venir a la iglesia, cantar himnos, orar, escuchar la predicación y regresar a casa, y sin embargo, en lo más profundo del ser, la llama espiritual puede estar apagándose en el alma de cada uno. Sí,
aunque vengamos a la iglesia. El sueño espiritual casi nunca llega de repente. Comienza de una manera paulatina, silenciosa, despacio. Dejamos para mañana la oración que debiéramos hacer hoy. La Biblia permanece cerrada un día, decimos después. Y sigue permaneciendo cerrada el otro día. Y llega el miércoles, la mitad de la semana, y la Biblia sigue cerrada. Y finalmente nos acostumbramos a vivir con una porción cada vez menor de la palabra. El alma se está apagando. Sin embargo, seguimos amando a Jesús. Pero perdemos el gozo de hablar de Él. Conversamos con nuestros amigos, pero no hablamos del amor de Cristo. Conservamos las creencias que tenemos, las costumbres. Conservamos nuestras creencias, pero disminuye nuestra pasión por predicarlas. Sabemos que hay personas que necesitan de la salvación, pero pensamos que alguien más irá a buscarlas. No hemos abandonado a Dios, sencillamente nos hemos acomodado. Y esto es lo que está de moda hoy día. Está muy de moda los cristianos acomodados. Y lo más peligroso del acomodamiento es que nos permite sentirnos vivos mientras algo está muriendo en nuestro interior. Y usted lo sabe. Esa era precisamente la condición de la iglesia de Sardis. Tenía nombre, tenía historia, tenía reputación. Desde afuera parecía una iglesia viva, pero el Señor, cuyos ojos penetran hasta lo más profundo del corazón, conocía su verdadera condición. Por eso el Señor le dijo: yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estas son palabras solemnes de Dios. Sin embargo, a veces nosotros las escuchamos con otro oído no espiritual. Debemos escuchar no solamente la severidad del diagnóstico, sino también la del amor del médico que pronuncia estas palabras. Cristo no está hablando a la iglesia de Sardis para destruirla ni para acusarla. Le habla porque todavía tiene alma. Sí, se está apagando, pero todavía hay esperanza. No descubre su enfermedad para abandonarla, sino para sanarla. No anuncia su muerte como una sentencia inevitable. La llama a despertarse porque aún tiene esperanza. Ese es el mensaje a la iglesia de Sardis. Y hoy esa misma voz camina entre nosotros. Cristo ciertamente conoce tus luchas. Cristo conoce nuestro cansancio, nuestras preocupaciones familiares, financieras, nuestras limitaciones económicas. Él conoce la batalla que cada uno de nosotros tenemos. A veces batallas secretas que nadie ve más. Él sabe incluso cuán acomodados espiritualmente nos encontramos. Él sabe cuánto nos ha costado continuar, pero también sabe cuánto nos hemos dejado enfriar. Y en medio de su amor nos dice: despierta y fortalece lo que hay en ti. Fortalécelo
poco que queda en ti. Porque Cristo conoce nuestra verdadera condición. El versículo 1, el Señor dice: yo conozco tus obras. ¿Cuáles? Sí, aquellas obras de las que te escondes de los hermanos. Aquellas obras que te diera vergüenza que los demás supieran. Aquellas cosas que solo Dios ve y tú no lo sabes, o a veces no tienes una conciencia clara. Sin embargo, hay algo profundamente consolador y al mismo tiempo solemne en estas palabras. Dice: Jesús conoce. Él conoce lo que los demás no ven. Él conoce también lo que nadie alcanza a comprender. Él conoce a aquella madre que viene con una sonrisa a la iglesia, pero con el corazón triste, desbaratado. Él conoce también a aquella madre que llora por sus hijos que están descarriados. Conoce a aquel anciano cuyo cuerpo ya no le responde, pero su corazón ama a Jesús, todavía desea servirle. Él conoce al hombre que lleva silenciosamente, con preocupación y esfuerzo severo, la comidita, el sustento a su familia. Jesús conoce aquel joven cuyas presiones y tentaciones que otros no pueden percibir. Sí, Jesús conoce tus luchas, tus batallas, tu vida interna. Jesús conoce a todo creyente que está cansado, pero aún esa persona, aunque le quedan pocas fuerzas, está procurando venir a Jesús. Sin embargo, todavía está humeante su pabilo. Todavía no dejó de venir a la iglesia. Todavía no dejó de venir, de diezmar. Todavía no dejó de cantar. Está pagándose espiritualmente, pero todavía está con pocas fuerzas. Yo no sé si este es el caso tuyo, pero cuando Jesús dice: yo conozco tus obras, Él no nos está hablando como un inspector frío que solamente busca errores. Habla como el buen pastor que conoce a sus ovejas y las conoce por nombre. Su mirada discierne nuestra negligencia, pero también comprende nuestras heridas, nuestras batallas. Y sin embargo, el amor verdadero no oculta la enfermedad. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente Cristo nos sigue amando. Él no confunde nuestras actividades religiosas con vida espiritual, o tradición con comunión, ni asistencia con discipulado. Él comprende todas esas cosas. Sardis tenía nombre de que vivía. Su reputación era la mejor en la realidad, en su realidad. Quizá conservaba buenos programas de escuela sabática y de sociedad de jóvenes, reuniones y buenas formas religiosas. Pero aquello que daba apariencia de vida ya no provenía de una comunión íntima y profunda con Dios. Y esta es una advertencia para nosotros, amados. Una iglesia puede tener doctrinas correctas y sin embargo haber perdido el primer fervor. Puede conocer el mensaje de los 3 ángeles y sin embargo no sentir dolor por quienes todavía no conocen a Cristo. Una iglesia puede hablar de la segunda venida y vivir como si el Señor tardara indefinidamente. Hay iglesias que pueden defender la verdad del sábado y permitir que el corazón descanse en una indiferencia y apatía espiritual durante toda la semana. Es que la verdad bíblica que no llega al corazón
puede convertirse en una mera información religiosa. Así que por lo tanto, cuando la verdad se encuentra en Cristo, las vidas se transforman. La obediencia calza en realidad y existencia. La misión pasa a ser una forma de vida. Hoy nosotros no debemos preguntarnos únicamente: ¿y qué opinión tienen los vecinos de alrededor de nosotros? ¿Qué opinión tienen los demás de nosotros? La pregunta debe ser: ¿qué ve Jesús en mi corazón? Porque a veces estamos preocupados por las apariencias, por esa religión de apariencia, pero no por esa conversión de corazón. ¿Encuentra Dios una fe viva en mí? ¿Encuentra Dios en mi alma hambre y sed de justicia, hambre por su palabra? ¿Encuentra Dios sensibilidad ante el dolor humano? ¿Encuentra el Señor disposición de parte mía para servir a otros y servirle a Él en su obra? ¿O encuentra una vida que conserva el nombre de adventista del séptimo día mientras su fuego interior se está extinguiendo? ¿Qué mira Dios en nosotros? ¿Qué mira Dios en ti realmente y en mí? Por favor, no respondamos estas preguntas mirando a la persona que está a nuestro lado. Esta palabra no fue enviada para examinar las vidas ajenas, sino para que abramos la nuestra delante de Dios. Y si este diagnóstico nos duele, recordemos esto: el Cristo que revela nuestra verdadera condición es el mismo Cristo que puede transformarla. El Cristo que resucitó a Lázaro de entre los muertos puede volver a vivificar o a revivir nuestra vida espiritual. Amén. Así que Cristo nos llama a despertarnos. En el versículo 2, Dios hace otro llamado. Es un llamado singular cuando Él dice: sé vigilante. En otras palabras, el Señor está diciendo: despierta. El llamado de Cristo demuestra que la condición de Sardis no era irreversible. Si todo estuviera perdido, no habría llamado. Si no tuviera ninguna esperanza, Cristo no estaría tocando a la puerta del corazón. La voz que despierta a la iglesia es esa misma voz que llamó a Lázaro desde su sepulcro cuando le dijo: Lázaro, sal fuera. Lo llamó de la tumba. Porque cuando Cristo habla, aun aquello que parece muerto puede volver a vivir en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, despertar significa reconocer dónde estamos. No creer lo que aparentamos, sino reconocer nuestra verdadera condición. Nadie puede regresar a Dios mientras insiste que no necesita regresar. El revivamiento espiritual inicia cuando dejamos las excusas, cuando abandonamos las comparaciones y al mismo tiempo cuando decimos con sinceridad: Señor, necesito que vuelvas a encender mi alma. Necesito que reavives mi corazón. No se trata de ver al vecino que necesita despertarse. No se trata de ver a los demás que necesitan un reavivamiento. Se trata de mí mismo,
se trata de ti mismo, porque este mensaje es personal. Hermanos, así que despertar, ser vigilante, despertar es volver a la oración, pero no a una oración pronunciada solamente por costumbre. A una oración ferviente es entregar el alma a Dios, derramar el alma al Señor, como lo hizo Ana. Es volver a hablar con Dios como habla un hijo con su padre. Es derramar delante de Él nuestro cansancio, la culpa, las preocupaciones, los sueños, incluso nuestras debilidades y tentaciones. Es permanecer a sus pies hasta que la voluntad humana deje de resistirse y pueda decir: hágase tu voluntad en mí, oh Dios. Pero que se diga de corazón. Despertar es regresar a la palabra, no simplemente para terminar una lectura del año bíblico o sacar un requisito del club de conquistadores o la matutina que nos piden si no hay desayuno. No, es escuchar la voz de Dios. Es permitir que las escrituras de verdad nos corrijan, nos enseñen, nos consuelen y gobiernen todas nuestras decisiones. Es permitir que la palabra de Dios nos transforme de verdad. Porque esa es una necesidad que tenemos como adventistas del séptimo día. Volver a la palabra. Despertar significa reconocer de dónde Dios nos sacó. Despertar significa que hubo un día cuando su gracia nos encontró, perdonó nuestros pecados y puso esperanza en nuestro corazón. ¿Cómo podríamos nosotros guardar silencio mientras otros caminan sin conocer ese amor? ¿Cómo podríamos estar apagándonos mientras otros necesiten el fervor del Espíritu? La iglesia no despierta en medio de emociones pasajeras. Puede haber lágrimas sin transformación y entusiasmo sin obediencia. Pero el verdadero despertar ocurre cuando el Espíritu Santo nos conduzca al arrepentimiento, aquel arrepentimiento verdadero de corazón genuino, aquel arrepentimiento que restaura nuestra comunión con Cristo y nos levanta para poder hacer la voluntad del que nos envió. Hermanos amados, tal vez alguien piense y pueda decir en este momento: pastor, es que yo estoy demasiado cansado. Tengo demasiados problemas. Primero necesito resolver mi vida y después le serviré al Señor. Pastor, es que tengo demasiadas ocupaciones. Mi trabajo consume mi tiempo. Pero amado hermano, amada hermana, queridos, si esperamos hasta que desaparezcan las dificultades, quizás nunca comenzaremos. Dios no solamente llamó a personas que tenían la vida resuelta, no, llamó a Moisés cuando se sentía incapaz. Llamó a Gedeón cuando se consideraba pequeño. Llamó a Jeremías cuando se creía demasiado joven. Él llamó a los discípulos cuando estaban apenas aprendiendo a confiar. Dios nunca llama a gente preparada. Él prepara a los que aceptan su llamado. Hermanos, Cristo no espera que tengamos grandes recursos ni recursos económicos. Él no espera que seamos personas súper talentosas y dotadas. Lo único que Él espera es que despertemos y que coloquemos en sus manos lo que somos y lo que tenemos. Quizá nuestra fuerza y nuestros recursos sean pocas y limitadas, pero su poder es infinito. Grande es Dios. Quizá nuestra voz tiemble, pero su palabra permanece para siempre.
Quizá no podamos alcanzar multitudes, pero sí podemos acercarnos a una persona y esto marcará la diferencia de la eternidad para esa sola alma. Hermanos, hermanas, nuestro testimonio puede representar el comienzo de la eternidad de una sola persona. Elija usted quién sea esa persona. Vaya pensándolo. Es que Cristo nos llama a fortalecer lo poco que nos queda. El anciano de la iglesia, no del cargo, sino de edad, los ancianos de la iglesia sienten que su cuerpo ya no le responde, pero su corazón está ferviente para servir a Dios. Esas pocas fuerzas que le quedan, Dios las puede convertir en una grande bendición para otras personas. Apocalipsis 3:2, que dice Dios: confirma las otras cosas que están para morir, dice el Señor. Esta expresión tiene una hermosa esperanza. En Sardis no todo estaba muerto, algo quedaba. Había una brasa debajo de las cenizas. Había una pequeña llama que todavía se sostenía media viva y que podría ser reavivada. Cristo no dijo, nunca lo dijo: desechen todo y comiencen con otra gente. Él dijo: fortalezcan lo poco que queda. Quizás al examinar nuestra vida espiritual, nos daremos cuenta que no es lo que nosotros deseábamos o que creíamos que era. Pero hermanos, aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestra alma soñolienta, yo creo que todavía queda un deseo sincero para buscar a Dios. Fortalezcámoslo. Yo creo que todavía queda amor por Jesús. Tal vez un poquito que antes. Alimentémoslo. O te pregunto, ¿queda preocupación por tus hijos? Convéncete a interceder por ellos. ¿Queda compasión por un vecino, por un familiar o por un amigo? Transforma esa preocupación en una visita, en una oración, en un estudio bíblico, en un testimonio. Queda una hora, una tarde, una capacidad, una experiencia que podemos ofrecer. Colócala en las manos del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué quiere el enemigo? El enemigo quiere que nosotros veamos lo poco que nos queda y que lo desechemos y que digamos o pensemos que no sirve para nada. Pero Cristo mira lo poquito que hay en ti, esa poquita fuerza, esa poquita espiritualidad, ese poquito recurso, y Él declara: todavía puedo encender un reavivamiento con esto. Reaviva lo poco que te queda. Moisés, él tenía solamente una vara. La viuda tenía solo un poquito de aceite y harina. Y un muchacho tenía solamente unos pocos panes y peces. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. Y nada de eso suficiente. Pero lo poco en las manos de Dios dejó de ser poco, se convirtió en una fuerza milagrosa del Dios Todopoderoso. No subestimemos la oración de aquella mujer consagrada. No subestimemos el testimonio de un anciano que ha caminado durante años con Dios. No subestimemos tampoco la influencia de un joven, de un muchacho que está decidido a vivir para Cristo. No subestimemos a un hombre que entrega su hogar al servicio del Señor.
No subestimes una llamada telefónica, una breve visita, un plato de comida. No subestimes un estudio bíblico o una invitación hecha con amor para que aquel amigo venga a la iglesia. No lo subestimes. El reino de Dios muchas veces comienza como aquella pequeña semilla de mostaza. No impresiona por su tamaño, sino por la vida que sostiene. Hermano, hay algo más. Jesús le dijo a la iglesia de Sardis: he encontrado que tus obras no son perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La palabra perfecta comunica aquí la idea de obras completadas o llevadas a plenitud, que iniciaron algo y que no lo completaron. Sardis había comenzado, pero no había terminado de ninguna manera. Existían buenas intenciones que nunca se convertían en decisiones. Proyectos iniciados que se abandonaban. Convicciones que no llegaban a la obediencia. ¿Y cuántas veces hemos dicho lo mismo nosotros? Y hemos dicho: un día voy a visitar a ese amigo, a ese vecino. Un día comenzaré a estudiar la Biblia con mi vecino. Un día me reconciliaré con aquel familiar. Un día me involucraré más en la misión de Cristo. Hoy no lo hago, pero un día voy a subir al púlpito a predicar. El problema es que algún día puede convertirse en el cementerio de los llamados de Dios. Y sabes, la voz de Cristo nos dice hoy: termina lo que comenzaste, fortalece lo que queda, no dejes morir la convicción que he puesto en tu corazón. Así que el camino de regreso consta de 3 acciones, y Él lo dice con 3 palabras: recordar, guardar y arrepentirse. El versículo 3 que dice, Cristo señala 3 acciones. Le dice a la iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Primero le dice, ¿qué cosa? Acuérdate. Recuerda que cuando escuchaste por primera vez que Jesús te amaba. Recuerda el día cuando comprendiste el sacrificio de la cruz. Recuerda aquella oración que Dios contestó, aquella enfermedad de la que Dios te sostuvo, aquella noche oscura en la que su promesa fue única luz. Recuerda el día de tu bautismo. Recuerda la paz que sentiste al entregar tu vida públicamente a Jesús. El recuerdo de la gracia recibida puede despertar el amor que se ha enfriado. Por eso el Señor dice: acuérdate. ¿Cuál es la segunda palabra? ¿Cuál es la segunda palabra? Guárdalo. No basta con admirar la verdad, debemos obedecerla. La fe verdadera no significa únicamente saber o conocer lo que es correcto. No consiste solamente en saber lo correcto, sino en vivir bajo el señorío de Cristo. Guardar significa permitir que la verdad determine cómo tratamos a la familia, cómo administramos los recursos, cómo respondemos al conflicto, cómo usamos el tiempo y qué lugar ocupa la misión en nuestra vida. Guardar significa cumplir lo que Dios nos pide. No es teoría, es un cristianismo práctico. Y la tercera palabra que dice, ¿cuál es? Arrepiéntete.
El arrepentimiento no es desesperación de ningún modo. El arrepentimiento es un regalo de la gracia. Es escuchar la voz de Dios. Es sentir dolor por habernos alejado y volver el rostro hacia el hogar del Padre. Arrepentirnos no es decir únicamente: Señor, perdóname por no hacer nada en la iglesia. Es levantarse, es caminar en una nueva dirección. Zaqueo mostró su arrepentimiento tomando decisiones. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. El arrepentimiento siempre tiene pies, nunca se queda estático. El arrepentimiento es acción. Quizás necesitamos arrepentirnos, hermanos, de haber permitido que las preocupaciones ocuparan el lugar que debe ocupar Dios. Quizás de una frialdad que hemos llamado cansancio, o de una comodidad que hemos llamado prudencia, o de una indiferencia que hemos justificado diciendo: yo ya hice mi parte, el resto que lo hagan los diáconos. Es que nadie termina su misión mientras tenga vida, mientras haya una voz para orar o un corazón capaz de amar. Hermanos, nuestros ancianos quizás no puedan caminar como lo hacían antes, pero pueden interceder a través de la oración. Pueden aconsejar. Pueden sostener a las nuevas generaciones. Jóvenes, escuchen a los más ancianos. Nuestras hermanas pueden convertir sus hogares, sus conversaciones y actos en misericordia, como puertas abiertas para el evangelio, para que entren los cansados y encuentren a Jesús. Nuestros jóvenes pueden esparcir la luz de Cristo a espacios donde otros no pueden entrar, incluso utilizando estos aparatos. ¿Por qué no lo hacen? Nuestros hombres de la iglesia pueden levantarse como líderes de esta iglesia, como líderes espirituales de sus familias y como servidores comprometidos en la iglesia del Señor. Nuestras mujeres esperan que nuestros hombres sean los líderes de la iglesia, la cabeza del hogar. Quiero decirles que en el cuerpo de Cristo nadie es innecesario. Todos hemos recibido alguna gracia que debe convertirse en servicio. Y de esto ya estudiamos esta semana en la lección de escuela sabática. No debo repetirlo. Es que una iglesia despierta se convierte en una iglesia misionera. Porque el reavivamiento que no conduce a la misión corre el peligro de convertirse en una experiencia centrada en nosotros mismos. Hay algunas iglesias que todo el tiempo están haciendo ayuno, oración, vigilia y un montón de actividades para reavivarse, pero nunca tienen estudios bíblicos, no hacen evangelismo ni se expanden. Eso no es reavivamiento espiritual verdadero. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, reconoció su pecado, recibió el perdón y después escuchó una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Y el encuentro con la santidad produjo una confesión. La gracia produjo limpieza y la limpieza produjo misión. Isaías respondió 6:8: heme aquí, envíame a mí.
Esa es la respuesta de un corazón reavivado. Ese es el orden divino. Dios muestra su gloria, sana el corazón y después envía a la misión. Jesús no restaura únicamente la vida para que nos sintamos mejor. No, nos restaura para que otros puedan encontrar vida a través de nuestro testimonio. Somos consolados para consolar. Somos bendecidos para bendecir. Somos perdonados para pronunciar el perdón de Dios. Y somos alcanzados por su gracia para alcanzar a otros con la predicación del Evangelio. La misión no comienza sobre una sola plataforma ni requiere grandes recursos. Comienza cuando un corazón despierto ve a una persona como Jesús la ve. Tal vez esa persona puede vivir en tu propia casa. Quizás sea un hijo que se ha alejado de Dios, o un esposo que todavía no ha entregado su vida a Cristo, o un vecino que está atravesando una crisis, o un compañero de trabajo que necesita esperanza, o un miembro de iglesia que se ha alejado de la congregación. La pregunta no es únicamente ¿qué programa realizará la iglesia? Por favor, no dependamos de esos programas. La iglesia somos nosotros. La pregunta es, ¿a quién quiere alcanzar Jesús a través de mí, que yo soy parte de la iglesia? Estoy hablándote de evangelismo personal. Estoy hablándote de compromiso con Dios. Imaginemos lo que ocurriría si cada miembro decidiera acompañar espiritualmente a una persona. ¿Cuántas dije? No hace falta comenzar con algo complicado, hermanos. Podemos asumir solamente 4 sencillos compromisos. Y anótenlos. El primero: orar decididamente por una persona. Mencione por nombre a esa persona. Escríbalo en su cuaderno, en su agenda, que usted va a orar por esa persona. El segundo: acercarnos con amor, escuchar sus necesidades sin juzgarla, escuchar sus debilidades y caídas sin juzgar a nadie, solamente escucharla. La gente necesita que las escuchemos. Lo tercero: servirla con sinceridad según nuestras posibilidades. Si le falta pan, comprémosle un peso de pan al hermano Cristian y llevémoselo. Si le falta salud, vayamos a la farmacia del hermano Romy y le llevémosle medicina. Si le falta un amigo, presentémosle a Jesús y ofrezcámosle nuestra sincera amistad. Y en cuarto lugar, hermanos, comparta a Cristo Jesús. Hagámoslo mediante el testimonio personal, mediante una promesa bíblica, mediante una invitación a la iglesia o a la campaña. Y lo más importante, mediante un curso de estudio bíblico gratuito que podemos ofrecerle a las personas. Quiero recordarles que no somos nosotros los que convertimos el corazón de la gente. Esta es la obra del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es estar disponibles para sembrar la palabra y acompañar con amor.
Alguien podrá decir, pero pastor, es que yo estoy sufriendo, yo necesito más bien que me pastoreen a mí. Precisamente de eso se trata, hermanos. Nuestras heridas pueden ministrar a otros. Una persona que ha conocido el dolor puede hablar con ternura, con una ternura que no se aprende en los libros. Quien ha experimentado escasez podrá saber cómo hablar de los milagros que Dios hace para proveer el pan de cada día. Quien ha llorado por sus hijos puede acompañar a otra madre. Quien ha sentido miedo puede señalar con sinceridad al Dios que lo sostuvo. Quien ha tenido que sufrir una enfermedad terminal puede acompañar a una persona así también y darle testimonio de cómo Dios la liberó. No tenemos que presentarnos como personas que conocen todas las respuestas. No tenemos que presentarnos como los más iluminados. Podemos presentarnos como pecadores, pero como pecadores salvados y alcanzados por la gracia del Señor Jesús. Hermanos, hermanas, la misión no niega nuestras batallas, les da un propósito redentor. Si aquí tus vecinos te conocen y han visto tus caídas, pero también han visto tus levantadas, si han visto tus errores y fracasos, también han visto cómo Dios te ha levantado. Eso es suficiente testimonio. Es una razón para llegar con fuerza donde nuestros vecinos. Porque como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hermanos, Jesús promete caminar con nosotros. ¿Qué dice el versículo 4? Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Después de todo el diagnóstico que le da y del llamado, aparece una promesa llena de ternura. Él dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. La mayor recompensa no es una posición, no es una corona, ni el reconocimiento humano. La mayor recompensa es caminar con Cristo Jesús. Eso era lo que la iglesia de Sardis necesitaba. No necesitaba más actividad, no necesitaba más programas, no necesitaba nada de eso. Lo que más necesitaba era volver a caminar con Cristo. Porque cuando caminamos con Él, la obediencia deja de ser una carga insoportable y se convierte en una respuesta de amor. La misión deja de ser una obligación institucional y se convierte en el deseo de presentar a otros al amigo que transformó nuestras vidas. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. Nadie vencerá por su propia fuerza. Nadie despertará espiritualmente porque se requiere o se crea superior. Nuestra única esperanza está en la gracia de Cristo Jesús. El mismo Cristo dice, despierta. Este ofrece el poder para despertar. El que dice, fortalece, se convierte en nuestra fortaleza. El que ordena, arrepiéntete, nos trae con cuerdas de amor. Y el que nos envía declara, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Por eso, hermanos, este mensaje a Sardis no debe producir desesperación en nosotros. No saldremos diciendo, no soy suficiente. Saldremos confesando, Cristo es suficiente. Y hoy pongo mi vida en sus manos. En el mensaje a Sardis también aparece la promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estoy en el versículo 5. Léanlo. Quizás aquí en la tierra nadie reconozca nuestros pequeños actos de fidelidad. Tal vez nadie vea nuestras oraciones de madrugadas o aquellas visitas discretas que hemos hecho o las lágrimas derramadas por un alma o el sacrificio para ayudar a otros. Más bien la gente critica lo malo que hay en ti. Pero Jesús, que lo ve todo, llegará un día cuando Él pronuncie tu nombre, el nombre de sus hijos delante de su Padre y delante de los ángeles. Oh hermano, qué glorioso momento será ese. Aquel que hoy confiesa a Cristo delante de una persona, escuchará un día a Cristo confesar su nombre delante del universo. Y preste atención porque todavía no he terminado. Amada iglesia, quizás no seamos la congregación más numerosa que quisiéramos ser. Quizás nuestras fuerzas, talentos o las personas o recursos parezcan limitados. Quizás algunos han venido hoy llevando cargas que les hacen pensar que poco pueden ofrecer a Dios. Pero una cosa sí es cierta, todavía hay una pequeña llama en tu corazón. De lo contrario, no estarías aquí en la iglesia. ¿Todavía amas a Jesús? ¿Todavía tienes fe en su palabra? ¿Aún quedan rodillas para doblarse delante de Dios? ¿Todavía en esta iglesia hay manos dispuestas para servir? Labios que puedan consolar, corazones que pueden amar. Quedan personas por quienes orar y hogares a los que pueden llevar esperanza en el nombre de Jesús. Y si queda una llama, Cristo puede soplar sobre ella con el poder de su Espíritu. No despreciemos lo poco que queda. No declaremos muerto todo aquello que Jesús puede reavivar. No pensemos que nuestros mejores días espirituales necesariamente quedaron allá atrás en la historia. No. El mismo Dios que obró ayer puede hacer algo nuevo y mejor hoy y mañana. Quizás hoy nuestros pasos sean más lentos. No declaremos muerto lo que Jesús desea fortalecer. No pensemos que somos una iglesia por extinguirse. Pensemos que somos una iglesia por reavivar, por revitalizar. Hermanos, quizás nos acostumbramos a mirar la necesidad sin responder,
Pero la voz de Cristo todavía se escucha diciéndonos a nosotros: hey, despierta, fortalece lo que queda, recuerda, guarda, arrepiéntete. Esta no es la voz de un extraño, ni siquiera es la voz mía que hoy escuchas. Es la voz de aquel que llevó nuestros pecados en la cruz. Es la voz de aquel que salió de la tumba. Es la voz de aquel que como sumo sacerdote intercede ante nosotros, ante el Padre Celestial por nosotros. Es la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto vendrá por esta iglesia. Y porque Él viene pronto, no podemos seguir cabeceando ni dormidos como las vírgenes insensatas. Hay una familia allá afuera que necesita esperanza. Hay una persona allá luchando con su conciencia. Hay un joven que necesita orientación. Hay un hijo que necesita nuestras oraciones. Hay una persona alejada que espera una llamada. Hay alguien cerca de nosotros que necesita conocer a Jesús todavía. Hay una persona que necesita escuchar un Jesús te ama. Y en este momento quiero invitarte, querida iglesia, a pensar en lo que podrías hacer por solo una persona. Quiero invitarlo a escuchar lo que Cristo está diciéndole a usted en esta mañana. Tal vez viniste cansado y Jesús conoce tu esfuerzo. Tal vez sentiste este sermón demasiado largo, pero es más largo el camino que te toca recorrer. Tal vez su vida familiar atraviesa momentos difíciles, pero Jesús conoce sus lágrimas. Tal vez sus recursos sean limitados hoy, pero Jesús conoce sus necesidades y las suplirá ciertamente. Tal vez siente que sus fuerzas espirituales están perdidas, pero Jesús sabe cuán poco te queda aún para revivir. Jesús no ha venido para avergonzarlo a usted. Ha venido a despertarlo, a restaurarlo y a usarlo. Ha venido a llamarlo. Si usted conoce que necesita un nuevo despertar espiritual, si usted desea volver a la oración fervorosa, si usted desea volver a la palabra de Dios y a una entrega completa, si quiere decirle: Señor, fortalece lo que queda en mí, yo le invito a que se ponga en pie allí donde usted se encuentra. Quiero hacer una segunda invitación. Pídale al Espíritu Santo que le ponga en su mente el nombre de una persona. De una persona. Puede ser un familiar, un vecino, un amigo, un exmiembro o alguien que esté sufriendo que usted conozca. Por favor, no piense en una multitud. Piensa solo en una persona. ¿En cuántas dije? Solo en una persona. ¿Estás dispuesto a orar por esa persona? A acercarte por amor y servirla según sus posibilidades. Y buscar una oportunidad para compartirle a Jesús. Si esta mañana aceptas de verdad convertirte en instrumento de Dios para esa única persona, levanta tu mano en señal de compromiso, tu mano derecha. No levantamos la mano porque seamos fuertes, no. La levantamos porque necesitamos la fuerza de Cristo.
y yo no veo esas manos levantadas. ¿Dónde están esas manos? Manténgala en alto. No prometemos salvar a nadie. Prometemos estar dispuestos para que el Espíritu Santo te use a ti y me use a mí con la mano levantada. ¿Verdad que no estás acostumbrado a responderle a Dios así? La Biblia dice, levanten manos santas en la congregación. Repite conmigo esta oración, con la mano en alto. Señor Dios, despierta mi alma. Perdona mi indiferencia y vence mi comodidad. Aviva la llama que todavía queda en mí. Toma mis pocas fuerzas, mis limitados recursos, mi experiencia y aún mis heridas. Todo lo pongo en tus manos. Hazme fiel en mi hogar, en tu iglesia y en la misión. Muéstrame a la persona que deseas alcanzar por medio de mi vida. Lléname de tu espíritu y úsame hasta el día cuando pueda caminar contigo en vestiduras blancas. Levanto mi mano derecha no porque soy fuerte. Levanto mi mano para sostenerme de la tuya, porque quiero fortalecerme en el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ese reavivamiento puede comenzar hoy. Puede comenzar con una iglesia que escucha no con los oídos, sino con el corazón. Puede comenzar con una familia que ora. No estoy hablando de la otra familia, estoy hablando de la tuya, la mía. Puede comenzar con un anciano que intercede, o una mujer que le sirve a Dios, o un hombre que se consagra, o puede comenzar con un joven que responde y un creyente que decide alcanzar a una persona. Jesús no desprecia lo poco que te queda. Lo fortalece, lo enciende y lo convierte en misión. Y termino lo que dice Jesús a la iglesia. Apocalipsis 3:6. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.